bueno, de algo que no se puede dejar de hablar. Murió Francisco I, el Papa argentino, Jorge Mario Bergoglio. Con la muerte de Francisco, el mundo pierde una voz poderosísima que enfiló a la Iglesia, a la institución eclesiástica, en la defensa de algo que está muy amenazado, de una agenda que está muy amenazada, muy discutida, muy acechada, que es la agenda basada en la justicia social, en la solidaridad, en el acercamiento, en el fortalecimiento de lazos, en la protección de nuestro planeta, del medio ambiente, una agenda que marcó fundamentalmente los peligros que implica la codicia en términos de destrucción ecológica y de destrucción de vidas humanas, una agenda obviamente promoviendo la paz, la concordia, y un legado, esto es lo más importante, un legado que entra en colisión, que se inserta, que se encastró en un mundo donde lo que parece rendir, en términos políticos, es el fomento del odio, de la discordia. Es como que la política se asienta mucho en eso, en el mundo y en la Argentina. Esto es lo que me parece, más allá de cualquier cosa, hay un vacío en ese sentido. Una voz de alcance universal, global, que se ha silenciado. Y que ahora hay que ver qué es lo que pasa. ¿Quién viene después de Francisco, después de Bergoglio? Y si toma esta posta la Iglesia, si la continúa, si la profundiza, si retrocede. Grandes incógnitas que van a empezar a despejarse una vez que se reúna el cónclave, que no sabemos cuándo va a asumir una decisión. Nos dijeron que tienen 2 meses antes y que ahora tienen 1 mes para elegir. Son procesos. Ahí es un cónclave que está formateado por Francisco, porque él designó entre el 70 y el 80% de los cardenales en condiciones de votar, que son los que tienen menos de 80 años, a lo largo de 12 años que duró el pontificado del argentino. Me parece interesante detenernos en el adjetivo. Es una voz poderosa, gravitante, influyente, en defensa de una agenda, que enarboló una agenda, como decíamos, muy amenazada, poderosa. Francisco fue un gran líder, un líder excepcional, que supo construir ese poder, esa gravitación, a lo largo de toda una carrera dentro de la Iglesia. Desde la Argentina, donde él es convocado o él es designado en un momento muy complejo para la Iglesia Católica, donde la Iglesia necesitaba dar un giro, había quedado como desfasada, atraviesa una severa crisis, digamos, en su liderazgo espiritual, por otros credos, pero más que nada porque la gente tramita sus problemas espirituales o sus inquietudes espirituales por otros canales, y el Papa asume en 2013 en ese contexto. Decía que me parece interesante y me parece valioso, más allá de esta perspectiva general sobre el legado de Francisco, detenernos en cómo fue construyendo ese poder, el poder de esa voz, en defensa de una agenda que podríamos nosotros asimilar a lo que se denomina agenda woke, que es la agenda esa que criticaba en Davos el presidente Javier Milei.
¿Qué, digamos, la coincidencia que nosotros podemos encontrar entre la Iglesia y quienes están en contra de la agenda woke es el combate contra el aborto? Digamos, ahí hay una coincidencia, pero me parece que es la única coincidencia. En todo lo otro son divergencias. Repito, defensa del medio ambiente, defensa del ser humano, un muro contra, advirtiendo, mire, la codicia, la ambición, el ansia de riqueza, incuba estos peligros de destructivo para la gente y para nuestra casa, digamos, donde vivimos. Un tipo que estrechó lazos con otras religiones, con otros credos, un tipo que entendió que la espiritualidad no solo no es exclusividad de la Iglesia Católica, sino de otros credos. Un pontificado que llevó a todo lugar en el mundo, pero menos a la Argentina, porque en la Argentina, entiendo yo, no tuvo tiempo y aparte son tan profundos nuestros desencuentros, tan profundos nuestra discordia y tan virulento el modo en que se lleva adelante el combate político que con buen criterio él consideró más prudente no exponerse a que las facciones del país lo tomaran como un botín y trataran de aprovecharse con fines facciosos de su presencia. Cosa que se hizo, ¿no? Nosotros vivíamos acá interpretando qué era lo que decía el Papa, a quién nos recibía, si se sonreía, si no se sonreía, si estaba cerca, si estaba lejos, si tuvo 5 minutos, si tuvo 20, si tuvo 1 hora. El tipo se quedó allá, ¿no? Prefirió no contaminarse con la toxicidad, digamos, de acá en Argentina. Ahora, ¿cómo fue construyendo esto Bergoglio? Porque nosotros acá solemos hablar de política. Y el papado de Bergoglio llega ahí después de un larguísimo periodo pontificado que fue el de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue papa entre 1978 y 2005, 27 años. También un líder muy importante, no solo espiritual, sino político. Fue una pieza central en todo el movimiento que hubo hasta la caída del muro de Berlín, alineado con las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Inglaterra. Un líder político muy importante, anticomunista, Juan Pablo II. ¿Y quién lo sucede en 2005? En 2005, bien digo, hasta 27 años, fue Ratzinger, que era su brazo derecho, o sea que estaba enfilado ideológicamente con el Benedicto XVI y estuvo hasta 2013, 8 años. Hasta que se da cuenta Ratzinger que las reformas que necesitaba la Iglesia, él no las podía llevar adelante. Que habían cambiado los tiempos. El mundo se movía en un sentido donde la Iglesia necesitaba adaptarse. Y ahí entra el Papa nuestro, en 2003. Que venía él trabajando en la Argentina con una gran promoción de todo el sector que son los curas villeros, afirmado ahí. Y he aquí una diferencia central con lo que fue el papado de Juan Pablo II, en la Argentina y a nivel global. Es un papa que genera su legitimidad, el poder de su voz, en tensión con el poder político. Juan Pablo II asume en el 78, por supuesto venía de Polonia, con una visión muy fuerte en contra del comunismo y se alineó con el poder imperante en ese momento, con la ola que era el neoliberalismo, que venían, bien digo, liderada por Ronald Reagan y la Thatcher, dos dirigentes más visibles de ese movimiento. Una ola que era contra el estado de bienestar, que había entrado en crisis. Y el pontificado de Juan Pablo II se desarrolló alineado con ese poder. El de Bergoglio no. El de Bergoglio se desarrolla en contra de un poder que pretende instalarse, que es el de el poder de
que tiene representantes muy claros, digamos, Donald Trump, Bolsonaro, Milei. Bergoglio, Francisco, es una voz disonante con ese discurso. Y se ha muerto. ¿Y cómo construyó esa voz Francisco? En tensión también con los poderes políticos de la Argentina. Y supo superar, y supo triunfar, sobreponerse, ganar en el terreno político. Ustedes recordarán, en el 2013, él asume, primer papa latinoamericano, argentino, no europeo, como si la Iglesia, que estaba concentrada en Europa, dice, bueno, acá necesitamos algo que venga de afuera, de los márgenes, el Papa del fin del mundo, para hacer los cambios que había que hacer. Y entró. Y recuerdo, ese 2013, que fue muy traumático para quien gobernaba el país en ese momento, que era el kirchnerismo, que en un momento fue una recepción más bien, una disconformidad con el ascenso de Bergoglio. En 2013, no estoy hablando. Luego, alguien advirtió en ese ecosistema que, mire, es un hecho de una trascendencia ecuménica, global, enorme, para que nosotros estemos peleados con el Papa. Y eso venía, esa animadversión, digamos, con Bergoglio, que era el arzobispo de Buenos Aires, desde 2006, cuando Bergoglio promueve en Misiones, permite que juegue el obispo de Misiones, que era Joaquín Piña, un catalán, de los curas tercermundistas, en contra de una reforma constitucional que promovía el entonces gobernador de esa provincia, Carlos Rovira, para procurarse la reelección indefinida, que era un globo de ensayo que había lanzado el kirchnerismo recién asumido al poder, había asumido Néstor Kirchner en 2003, y en 2006 dice, bueno, veamos, ahí Rovira inicia un movimiento para promover la reelección indefinida en Misiones, y Francisco apoya la candidatura del obispo de Misiones, Joaquín Piña, en contra de ese movimiento. Y gana Piña. O sea, voltea la operación. Rovira sigue siendo hasta ahora, no el gobernador, pero quien controla políticamente Misiones. Pero digo, ese incidente de 2006 fue como una especie, tensionó al máximo la relación entre kirchnerismo y Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. A punto tal que el kirchnerismo dejó de hacer los Tedeums en Buenos Aires para no tener que escuchar a este hombre. Y se hacían los Tedeums federales, entonces lo hacían en Tucumán, en Salta, en todos lados, menos ahí en Buenos Aires donde estaba Bergoglio. Y el tipo termina papa en 2003. Y ahí hay primero un malestar, es recibido como una mala noticia por el kirchnerismo, pero finalmente se adapta. Y terminan yendo y él recibiendo a los presidentes de Argentina, a Cristina Kirchner. Eso es, obviamente él no lo debía tomar así, pero es, el poder terrenal argentino va ahí. Comprende cuál es la superioridad del liderazgo de este hombre que era global. Obviamente tenía sus preferencias políticas en la Argentina, más inclinadas hacia esto, hacia la justicia social, la contención de los pobres. Lo recibió Macri, mucha gente dentro del macrismo cercana al Papa, por ejemplo el senador Esteban Bullrich, María Eugenia Vidal, y lo recibe a Milei, que es otro triunfo y otra demostración de la superioridad espiritual y política del Papa. Porque Milei, ustedes se acordarán, empezó a circular típicamente, como ocurre siempre en estos casos, para tratar de aprovechar y sacar algún tipo de ventaja de este momento tan doloroso y tan de reflexión para todo el mundo,
llegó a decir que el Papa, que la justicia social es primero una aberración. Una aberración, sí, que es fruto de la envidia. Eso es la justicia social para Milei. Y que había que informarle al imbécil que está en el Vaticano, que es el representante del maligno en la tierra. Bueno, un disparate, como siempre, lo que dice este hombre. Bueno, cuando asumió Milei, tuvo que ir ahí. Era demasiado importante, demasiado trascendente, muy superior. Y el Papa, ustedes recordarán, no solo recibió un gran abrazo, dialogó con él en una extensísima charla, y luego volvió Milei acá. Y el Papa mantuvo siempre su posición en defensa de la justicia social, muy crítico de la conducta del Estado de Israel ahí en el conflicto con los palestinos en la Franja de Gaza, muy crítico, promoviendo la concordia, el encuentro, digamos, conducta diametralmente opuesta a las que ascribe este sector donde forma el presidente de la Argentina. Así que eso me parece importante para sacar, más allá del liderazgo espiritual, más allá de lo noble de estas banderas, cómo este hombre fue construyendo en la tierra una influencia, una gravitación, porque no es que ahí cualquiera llegue a ser papa, hay que hacer política, hay que vincularse, hay que ir moviendo la ficha. Y generó una consistencia que, si bien, digamos, la Iglesia no ha salido de su crisis, pero estuvo a la altura de su tiempo. De inmediato él salió a condenar los abusos eclesiásticos, por ejemplo, lo puso en el centro de la agenda. Sí. De inmediato se apoderó de los resortes institucionales, políticos del Vaticano, para hacer oír la voz de la Iglesia, que era su voz, y formatear una Iglesia de acuerdo a su criterio de cuál era el rol que debía cumplir la Iglesia en este mundo. Así que en este momento me parece lo más importante señalar esto, como hay un vacío, una voz que se ha callado, hay un legado, por supuesto. Y la gran pregunta que queda, en este mundo no hay una voz con ese nivel de influencia, con ese nivel de penetración, con ese nivel de astucia, que sostenga esta bandera ante esta avanzada de propuestas individualistas, que desconocen el calentamiento global, el daño ecológico, que se basan en el odio, en la discordia permanente. Bueno, ¿cómo se irá a cubrir ese vacío? Hay una mayoría, digamos, bergogliana, franciscana ahí en el cónclave, pero bueno, hay que ver qué sale, no todo es tan lineal. Y habrá que ver quién toma la posta y, bueno, qué impronta le da a la Iglesia post-franciscana, podemos decirle, en este mundo tan complicado como el que tenemos. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Y antes que te vayas, Carpi, quería hacer alusión a una teoría de Nostradamus que pone sobre la mesa en este contexto que tiene que ver ni más ni menos con el advenimiento, ¿no?, del fin del mundo. En uno de sus libros, en sus predicciones, Nostradamus adelanta, dice: primero vendrá el papa extranjero, luego un papa viejo y finalmente un papa negro, y con él el fin del mundo. Y mucha gente hablando de lo que hablábamos que se viene, ¿no? Hablando de esto, ¿no? De esta teoría. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé. Hay mucha gente jugando el 88. No, seguro. Bueno, eso dice... Bueno, ¿qué podemos decir? Fíjese, entre los candidatos que se mencionan, hay un cardenal de Filipinas, hay otro de Ghana, que es negro. Hay un jesuita. Francisco, no solo el primer papa latinoamericano, sino que también es el primer jesuita. Papa jesuita. Claro. A los jesuitas, la Iglesia en general,
no lo quería meter porque justo no lo ponía a poner en conducción porque son tipos muy formados, muy astutos, muy vivos en lo que es el manejo del poder terrenal, en la construcción de poder, podríamos decir. Tipo con un rol central en la adaptación de la iglesia a diferentes culturas, muy eficaces en la labor misional siempre. Entonces, por primera vez entra un jesuita. Hay un jesuita ahora en la grilla también. Después está el que era secretario de Estado, que es secretario de Estado del Vaticano. Digo, hay que analizar. ya eso, la composición de las candidaturas, por supuesto hay tipos muy enfrentados con las políticas de Francisco, pero ya eso es una señal de la profundidad, del calado de la influencia que tuvo Francisco en la transformación de la Iglesia, que como todo es una institución milenaria, tiene 2025 años de vigencia, atravesado por diferentes periodos, asociada al poder por lo general. Bueno, en este caso, el Papa argentino levantó unas banderas contrarias a las olas que parecen imperar en el mundo, en contra de eso. No como Juan Pablo II. Juan Pablo II estaba en sintonía con el poder que avanzaba. Este hombre estaba en contra. Y lo hace más loable, ¿no? A su trabajo, a su esfuerzo. Bueno, a mi criterio sí. Cada uno hará la valoración que deba hacer. Yo digo, esto es un detalle importante en el pontificado de Francisco. Está en contra de lo que sería el tono, la entonación que tiene el movimiento político global en este momento. Habrá que ver quién viene, cómo sigue la historia de una institución tan importante, más allá de sus crisis, más allá de que ha retrocedido, digamos, también en la gravitación que tuvo históricamente, pero tan importante como es la Iglesia Católica en el mundo. Así que, por lo pronto, bueno, una reflexión en ese sentido, cómo es necesario, digo, esto, a Dios rogando y con el mazo dando, así como no alcanza con la nobleza de algunas banderas, sino ir construyendo relaciones, consistencia política, para que esas banderas puedan por lo menos hacerse escuchar, y en este sentido creo que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fue un líder de excepción más allá de la Iglesia Católica a nivel mundial. Nos vemos el jueves.